presento a Javier Díaz de Olarte, jefe del Departamento Jurídico de Cedro, que nos va a hablar fundamentalmente del convenio actual UPM-Cedro y las perspectivas de un futuro convenio. Antes de nada, buenos días a todos y muchas gracias a la Universidad Politécnica de Madrid, un agradecimiento que centro a la persona de Luis Catalán, que ha sido el contacto y el alma mater de esta reunión, por invitar a Cedro a comentar con todos ustedes o con todos vosotros, según quieran o queráis, el tema de la utilización de obras protegidas en ámbitos universitarios, la regulación más reciente, que arranca de 2014, aunque entró en vigor pues hace 3 años, en noviembre de 2015, el extinto convenio entre CRUE, Cedro y BEGAP y las perspectivas del futuro nuevo convenio. Antes de nada, yo no estoy aquí invitado a título personal, sino como representante de la entidad de gestión Cedro. Así que voy a dedicar 5 minutos siquiera a comentarles qué somos nosotros, qué somos Cedro y a qué nos dedicamos ahí. Cedro es la asociación de autores y de editores que se dedica a gestionar de manera colectiva los derechos de propiedad intelectual de contenido patrimonial de este grupo de titulares, de los autores y de los editores. Cuando hablamos de autores, hablamos de escritores en todas sus acepciones, es decir, literatura, poesía, obra científica, por supuesto, periodistas y traductores, que en ocasiones los traductores son los grandes olvidados en materia de derechos de autor. Y como editores de prácticamente todo aquello que en la visión tradicional era imprimible o susceptible de ser impreso, es decir, libros, revistas, periódicos y hasta partituras musicales, pero en tanto obra impresa, no en cuanto a la ejecución musical, no en cuanto al sonido. Vamos a ver si yo soy especialmente torpe. Por aquí parece que no. Bueno, seguimos con el avance manual. Y, de hecho, este va a ser un poquito el esquema, si nos da tiempo, de la intervención, centrándonos, por supuesto, en lo que es la utilización de obras en el ámbito educativo para la ilustración en la enseñanza, en los artículos 32.3 y 32.4 del vigente texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Como entidad de gestión, Cedro nació hace 30 años. En el mes de noviembre hemos cumplido en el mes de junio, perdón, cumplimos los 30 años como entidad de gestión, en tanto que en junio del 88 se le otorgó a Cedro la autorización administrativa para funcionar como entidad de gestión y ahora, en el mes de diciembre, cumpliremos los 31 años como asociación. A título de curiosidad, hasta la... ¿Cuál es? Perdón. Vale. Hasta... La ley de diciembre de 1987 solo existía una entidad de gestión, la Sociedad General de Autores de España en aquel momento, y a partir de la entrada en vigor de esa norma jurídica aparecimos el resto de las entidades de gestión, en tanto que se reconocía por primera vez en España una serie de derechos de gestión colectiva obligatoria. Nosotros nos dedicamos, como decía antes, a la gestión de derechos de propiedad intelectual de contenido patrimonial, no a los derechos morales, nada que ver con el plagio, la identidad o la integridad de la obra, o la paternidad. Nuestra base social, a fecha de hoy, es la que tenemos ahí en pantalla. Todas las entidades de gestión llevamos a cabo la administración de derechos ajenos de 2 tipos de manera: gestión colectiva obligatoria y gestión colectiva voluntaria. Son, y esto es una verdad de perogrullo, son derechos de gestión colectiva obligatoria aquellos que la ley configura como tales. ¿Por qué los configura la ley como tales? Porque la experiencia internacional demuestra que la gestión individual de esos derechos resulta ineficiente tanto para el titular de derechos como para aquella persona que intenta llevar a cabo esa utilización de obras o prestaciones protegidas. Son casos cerrados, son los que la ley establece como tales, y en esos casos las entidades de gestión gestionamos o administramos los derechos para todos los titulares de derechos de la misma categoría, en nuestro caso para todos los autores de texto y para todos los editores, sean o no miembros de la entidad, para todos. Nosotros gestionamos 4 derechos de gestión colectiva obligatoria que veremos a continuación.
Distinto es el caso de los derechos de gestión colectiva voluntaria. En esos casos, la ley no determina que tengan que ser administrados por ninguna entidad de gestión, sino que es el mercado, la eficiencia en la gestión, la que lleva a que determinados derechos prefieran ser gestionados por los titulares a través de una entidad en lugar de ser administrados de manera individual. En esos casos, en los de derechos de gestión colectiva voluntaria, la entidad solo administra los derechos de sus miembros y de aquellos otros miembros, o de aquellos miembros de esas otras entidades de gestión homólogas, en nuestro caso ACEDRO, con las que tenemos convenio de representación recíproca firmada, en el que intercambiamos repertorio. Por lo tanto, ahí en pantalla tendrían lo que sería el repertorio de CEDRO en derechos de gestión colectiva voluntaria. Los derechos de gestión colectiva obligatoria, el repertorio es universal. ¿Cuál es la misión de la Casa? Pues la que tienen en pantalla. Representar y defender los legítimos intereses de autores y editores, facilitando y promoviendo el uso legal de sus obras. ¿Quién puede hacerse socio de CEDRO? Bueno, pues hacerse socio de CEDRO es, obviamente hay que ser autor o editor, y a partir de ahí, pues firmar un contrato de mandato con la Casa. No existe ni cuota de incorporación, ni cuota de mantenimiento, ni nada por el estilo, es decir, es esencialmente gratuito. El contrato es un contrato de mandato en régimen de no exclusividad, es decir, nosotros no somos titulares de derechos ni cesionarios de ningún tipo de derechos y tampoco somos mandatarios en exclusiva, es decir, el mandato que se conceda a la entidad de gestión es compatible con el mandato, con la autorización que pueden conceder los titulares de derechos con carácter individual en los casos que así lo consideren oportuno. De hecho, en la Directiva de Entidades de Gestión del 2014 aparece ese aspecto claramente determinados. Gestionamos los derechos que tienen ustedes ahí en pantalla sobre cualquier formato en que se presente la obra. Obviamente, cuando la Casa nació, las obras se presentaban en formato papel, ahora, o en soporte papel, a fecha de hoy se presentan en soporte papel, pero también en formato digital y sin ningún soporte. En la siguiente tenemos, y tendrán ahí, cuáles son los requisitos para ser miembro de la Casa. Y con carácter general, y en el sentido de que van a tener influencia en lo que después veremos de los usos educativos, tienen ahí cuáles son las principales funciones de CEDRO y de cualquier otra entidad de gestión. Puesto que lo que llevamos a cabo es la administración de derechos de contenido patrimonial, repito, no los derechos morales, una de las misiones fundamentales es establecer la tarifa que hay que abonar por los usos de los derechos. Eso, obviamente, cuando no es la ley la que determina la tarifa. Existen, en el caso nuestro, dos derechos, con origen en dos límites o excepciones, en los que la tarifa viene marcada por ley. Son la bien conocida por todos copia privada, que ha sufrido altibajos en los últimos años, y otro derecho que no afecta, en este caso a las universidades, como es la remuneración por préstamo bibliotecario, ya que, como bien saben, las bibliotecas de los centros educativos integrados en el sistema educativo español no están obligadas a abonar esta remuneración. Pero, en todo caso, las bibliotecas municipales abonan esa remuneración de acuerdo con una tarifa que no es la establecida por la entidad de gestión, sino que es la fijada por un Real Decreto del año 2014. Cuando no hay una norma que establece o que establezca la tarifa, lo primero que tiene que hacer la entidad de gestión es establecer esa tarifa. Esa tarifa se fija de acuerdo con unos criterios que aparecen en la Ley de Propiedad Intelectual. A partir de ahí, la entidad gestiona los derechos correspondientes. Como en nuestro caso, y siguiendo el principio general del derecho de propiedad intelectual, siempre que ningún usuario se vea amparado por un límite o excepción, artículos 31-40 de la Ley de Propiedad Intelectual, con la regla del 40 bis como regla interpretativa, tiene que solicitar autorización. Nosotros concedemos licencias para esos usos que exceden de los usos autorizados por la ley a través de los límites y excepciones. Y después, otro punto es que gestionamos las remuneraciones o compensaciones derivadas de esos límites o excepciones. Con el dinero que viene de esas dos fuentes, unido a las cantidades recaudadas en el extranjero por los
cedros de esos otros países. Nosotros obviamente le pagamos a Francia lo que se detecta como uso de obra francesa y los franceses nos pagan a nosotros lo que se detecta como uso de obra española, forman lo que es la recaudación de derechos. Y esas son las cantidades que se reparten a los titulares. Dependiendo del derecho que sea, si es derecho de gestión colectiva voluntaria u obligatoria, a todos los titulares o solo a los socios de la entidad. Otra función fundamentalísima de las entidades de gestión es la función social y asistencial. Digamos que es la tercera gran pata en la labor de Cedro. Se trata de un mandato legal que aparecía clásicamente en el artículo 155 de la Ley de Propiedad Intelectual, actualmente creo que es el 178, en el que las entidades de gestión tenemos que dedicar determinadas cantidades a labores de asistenciales, de formación y promoción de autores o editores. A partir de ahí, bueno, el abanico de acciones que desarrollamos con base en ese artículo 178 es muy amplio y abarca desde las, aunque dé un poquito de vergüenza decirlo, desde las ayudas de urgente necesidad a autores que se encuentran en situaciones de precariedad absoluta, a ayudas de formación, promoción, en el caso de promoción fundamentalmente las destinadas al colectivo o al grupo editorial. Ha sido una labor a la que se han dedicado grandes cantidades históricamente desde la Casa porque tradicionalmente desde el año 92 había que dedicar a esta función el 20% de las cantidades recaudadas como compensación o remuneración, depende del año de vigor de la norma, de copia privada. Cuando hubo unos grandes periodos de recaudación, obviamente las cantidades que se dedicaron a estos fines han sido muy importantes. En los últimos años se han reducido, pero confiamos en que en los próximos años se vuelva a un nivel económico destinado a estos fines que es el que se merecen los autores y editores. También participamos en labores de formación, promoción, comunicación en materia de derechos de autor. Por ejemplo, cuando Luis nos invita a participar en este acto, pues venimos de muy buen grado porque es algo que llevamos a cabo de una manera bastante habitual. Y después, un lado quizá más feo, pero muy importante para los autores y editores, es que llevamos a cabo acciones en contra de la reprografía ilegal y de la piratería de las obras en red. En España, a diferencia de lo que ocurre en otros países de habla hispana, no hemos tenido un fenómeno de piratería editorial, entendida como la venta de ejemplares físicos con una apariencia idéntica o muy similar a la del ejemplar legal. Todos los que hayan o hayáis estado en la América de habla hispana, pues habréis podido ver que junto al libro de la editorial A te ofrecen, desde en un semáforo hasta en una librería, ejemplares con una apariencia o con un aspecto exterior muy parecido al de la editorial A. Eso en España no hemos tenido, pero sí que hemos tenido y tenemos el tema de la reprografía ilegal. Y en los últimos años, desde que se generalizó el uso de equipos móviles que permiten la lectura de textos digitales, pues también la piratería digital. Me explico, cuando la única forma de lectura era el ordenador, pues resultaba un poco incómodo llevarte el ordenador para leer la novela que, bueno, pues con la que estás pasando las horas antes de acostarte, por ejemplo. En el momento en que ya no tienes que llevarte el ordenador, sino que puedes llevarte una tableta o un teléfono de cierto tamaño, porque yo en los pequeños a mí me cuesta leer, pues está claro que la forma de explotación varía. Y estas son, digamos, también dos líneas de trabajo de la Casa. Y ya vamos a pasar a hablar un poco del tema en cuestión. Ahí tienen las normas fundamentales en materia de propiedad intelectual que tenemos en España. Ya les anticipo que ahí pone que la última reforma de la Ley de Propiedad Intelectual es de abril de este año, del 13 de abril de este año, pero en principio, si no pasa nada, y tal y como está el panorama político, pues uno nunca lo sabe, antes de abril de 2019 deberíamos tener una nueva reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, porque está ya en el Congreso y bastante adelantada. También hasta donde yo sé, y a fecha de hoy, es 26, ¿verdad? 26 de noviembre de 2018,
el artículo 32.3 y el 32.4 no se ven o no se verían afectados por esa reforma. Pero ahí pone cuál es la última reforma de la Ley de Propiedad Intelectual a fecha de hoy. Debo indicarles que la materia de propiedad intelectual es una materia, en lo que a derecho civil se refiere, es una rama joven, no tiene desde luego el arraigo de otras instituciones como familia o sucesiones. Pensemos la cantidad de regímenes de derecho sucesorio que hay en España, es decir, desde las Islas Baleares tienen 2 o una provincia pequeña como Álava, y puedo decir que es pequeña porque parte de mis orígenes familiares están ahí, o sea que uno puede hablar de lo suyo sin que nadie, si hay aquí de Álava, se sienta afectado, porque yo también lo soy. Una provincia pequeña como es Álava y con una población reducida tiene 3 regímenes de derecho de sucesiones. Bueno, en derecho de propiedad intelectual nada de eso ocurre, porque son normas mucho más recientes, aparecen después de la Revolución Francesa, y además afectan a productos en los que el mercado único, fundamentalmente el mercado único digital, puede desarrollarse de una manera intensa. Quizá por eso las autoridades europeas se han dedicado a regular esta materia de una manera intensa en los últimos años, y obviamente cada regulación europea tiene luego su reflejo en la legislación nacional, de tal modo que es una materia cambiante la regulación de propiedad intelectual. Esa que aparece ahí es la última, la de abril de este año. En unos pocos meses deberíamos tener una siguiente reforma, y también, si las cosas no cambian, antes de fin de año o a principio del año próximo tendríamos una nueva directiva sobre la materia que a su vez deberá volcarse en algún determinado momento en una nueva legislación nacional. O sea que aquí hay que actualizarse continuamente. La nueva directiva sí habla de usos educativos. Aquí tienen un pequeño gráfico, simplemente que lo que quería contarles es que en Cedro no tenemos nada que ver, no afecta a nuestro sector lo que es la explotación primaria de la obra. ¿Qué es la explotación primaria de la obra? Un autor firma un contrato de edición con un editor, el modelo clásico, y a partir de ahí desenvuelven su relación con base en ese contrato de edición. Si a los dos les va, si la obra es un éxito, a los dos les irá muy bien. Si la obra no tiene tanto éxito, pues a los dos no les irá tan bien. Esa relación unívoca o biunívoca entre el autor y el editor, ahí la entidad de gestión no actúa. ¿Cuándo actuamos nosotros? Nosotros actuamos cuando se llevan a cabo usos secundarios o reutilizaciones de las obras. Es decir, por volver al ejemplo clásico, el libro en papel está en los despachos del profesor de la universidad, en la biblioteca, en mi casa, y lo que se hacen es reutilizaciones totales o parciales de esa obra. La obra se fotocopia, la obra se escanea, la obra se sube a redes, en fin. Ese tipo de reutilizaciones, no las derivadas del contrato de compraventa ni del contrato de edición, en ese tipo de reutilizaciones o utilizaciones secundarias es ahí donde interviene la entidad de gestión. Les decía que Cedro gestiona 4 derechos, o si no se lo decía, se lo digo ahora, 4 derechos de gestión colectiva obligatoria. Son 4 derechos que tienen los 4 origen en límites o excepciones al derecho exclusivo. Volvemos al principio general: para cualquier utilización de una obra protegida hay que solicitar autorización al titular de derechos. ¿Este derecho es absoluto? No. ¿Por qué? Porque es la propia ley la que en determinadas ocasiones autoriza directamente esos usos, le guste o no le guste al titular de derechos correspondientes. Yo, legislador, establezco que determinadas utilizaciones pueden llevarse a cabo sin solicitar autorización del titular de derecho. Y a partir de ahí, yo, también legislador, establezco que alguno de esos usos pueden llevarse a cabo sin abonar cantidad ninguna a los titulares de derechos, y en otros casos digo, se puede llevar a cabo esa utilización, pero a cambio hay que abonar una remuneración o una compensación a los titulares de derechos. Estas remuneraciones o compensaciones que se derivan de límites, el legislador las suele configurar como de derechos de gestión colectiva obligatoria. Es decir, en esos casos será la entidad de gestión correspondiente la que recaude las cantidades correspondientes a esos usos que el legislador ha autorizado, que no son objeto de licencia por parte de los titulares de derechos, para después que sea la entidad la que lo reparta. Nosotros gestionamos 4, el clásico, el más antiguo de España, puesto que arranca en el papel
en el año 87, es el que dio origen a la creación de las entidades de gestión, la copia privada, que ha sufrido diferentes periodos de legislación en estos 30 años de existencia, sobre el papel, porque la recaudación inicial, si no me equivoco, es del año 92. En cualquier caso, se trata de un derecho ya antiguo y consolidado. Gestionamos también la remuneración por préstamo bibliotecario, que tiene su origen en otro límite al derecho de distribución. También ha tenido un devenir azaroso en la legislación española porque tiene su origen en una directiva en el del año 92. En España se traspuso de una manera incorrecta en la Ley 43/94. Eso dio lugar a una sentencia judicial condenando al Reino de España por esta incorrecta transposición, de tal manera que a través de la Ley de la Lectura Libre de las Bibliotecas del año 2007 se introdujo ya la obligación de pago de remuneración en ciertos casos. Y el Real Decreto de agosto de 2014, bueno, de 18 de julio de 2014, es la fecha en que se publicó en el mes de agosto de ese año, restableció la tarifa que hay que abonar por esos casos. Es un derecho de remuneración, en este caso, puesto que hay aquí bibliotecarios, que como saben afecta a las bibliotecas de municipios de más de 5.000 habitantes y que por lo tanto no deben abonar esta remuneración, puesto que están exentos de ella, las bibliotecas públicas de municipios de menos de 5.000 habitantes y las bibliotecas de centros educativos integrados en el sistema educativo español. Ninguna de estas está afectada por esta obligación de remuneración. Sería uno de esos casos que hablaba antes en lo que el legislador dice: ustedes pueden llevar a cabo estos préstamos sin solicitar autorización a los titulares de derechos, porque aunque a veces pueda resultar extraño, para llevar a cabo el préstamo público, en principio hay que solicitar autorización porque es una manifestación del derecho de distribución, ustedes pueden llevar a cabo estos préstamos sin solicitar autorización y, a cambio, los préstamos efectuados en unas bibliotecas pues tienen que abonar remuneración, los préstamos efectuados en otras bibliotecas no tienen que abonar remuneración. Son variantes legislativas, en este caso permitidas por la directiva del año 92 y por su actualización de 2006. Después gestionamos un tercer derecho de gestión colectiva obligatoria, que afecta a los agregadores electrónicos de contenidos de noticias, y uno cuarto que gestionamos desde noviembre de 2015, que es la remuneración por ciertos usos de obras protegidas en ámbito universitario. Como bien saben, el derecho de propiedad intelectual, decíamos antes, no es un derecho absoluto. No es un derecho absoluto porque es un derecho de propiedad que se extingue automáticamente por el transcurso del tiempo. A diferencia del derecho sobre bienes materiales, bien sean muebles o inmuebles, los derechos de propiedad intelectual se extinguen de manera automática transcurrido el tiempo que fije la ley en cada caso. Que a fecha de hoy, en lo que respecta al derecho de autor, como bien sabemos, son de 70 años post-mortem para autores fallecidos antes de la entrada en vigor de la ley del 87. Esa es la primera limitación. Y la segunda es la que viene determinada de esos que llamábamos límites o excepciones al derecho de autor. Tienen su origen en que ningún derecho de propiedad es absoluto, el derecho de propiedad intelectual conviven en el universo con otra serie de derechos o intereses que el legislador internacional o nacional considera que también son dignos de protección y que, de alguna manera, tiene que ceder el derecho de propiedad intelectual en algunos casos frente a estos derechos o intereses de la comunidad. Y con base en estos otros derechos o intereses de contenido social más amplio o que supera el del derecho de autor, el legislador nacional o internacional, o mejor dicho, internacional y nacional, establecen estos límites. Una de las cuestiones que ha suscitado siempre el asunto de los límites es la utilización de obras y prestaciones protegidas en ámbitos educativos. Existen otros muchos, pero aquí nos vamos a centrar en el del ámbito educativo. Parece evidente que la utilización de obras y prestaciones ajenas, y cuanto más variadas mejor, parece que es positivo para desarrollar una labor de educación y educativa de calidad, en el sentido de que se ofrecen al alumno
distintos contenidos de distintas fuentes y quizá con distintos puntos de vista que desde luego favorecen la labor de formación. Esto ha originado que ya desde hace muchos años se establezca la posibilidad de que los derechos de propiedad intelectual cedan de alguna manera y con algún alcance, el que en cada caso determine la legislación, frente a estos usos educativos. La regulación más reciente a nivel de la Unión Europea aparece en la Directiva 2001/29, sin perjuicio de lo que ocurra con el proyecto de directiva que está ahora en sus últimas etapas de tramitación en instancias europeas, decía. En España, ¿qué legislación hemos tenido sobre el tema? Pues hasta la ley de 2006, prácticamente ninguna. En 2006, en julio de 2006, se produjo una primera modificación de la ley de propiedad intelectual derivada de esa directiva de la que hablaba, de la Directiva 2001/29, que introdujo por primera vez esta excepción para la ilustración en la enseñanza, únicamente para la ilustración en la enseñanza y no para ámbitos de investigación o científicos, a diferencia de lo que ocurre a fecha de hoy. La regulación de 2006 es muy breve, yo les voy a leer el artículo en voz alta porque son 2 párrafos y porque de alguna manera la legislación actual, con todas las grandes diferencias que tiene frente a estos 2 párrafitos que voy a leer ahora, encuentra su percha en estos 2 párrafos de la ley de julio de 2006, que decía lo siguiente, que decía que no necesitará autorización del autor el profesorado de la educación reglada, para realizar actos de reproducción, distribución y comunicación pública de pequeños fragmentos de obras o de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, cuando tales actos se hagan únicamente para la ilustración de sus actividades educativas en las aulas, en la medida justificada por la finalidad comercial no perseguida, siempre que se trate de obras ya divulgadas y, salvo en los casos en que resulte imposible, se incluyan el nombre del autor y la fuente. Y añadía después un segundo párrafito: no se entenderán comprendidas en el párrafo anterior la reproducción, distribución y comunicación pública de compilaciones o agrupaciones de fragmentos de obras o de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo. Esta era la legislación con la que hemos funcionado hasta hace 3 años, hasta noviembre de 2015. Es una legislación que enganchaba en la directiva de 2001 y que, como ven, permitía usos absolutamente restringidos y muy limitados. En el resto de los casos se necesitaba la autorización correspondiente. En primer lugar, los actos los podía llevar solo a cabo el profesorado para la ilustración de las actividades educativas en las aulas, y en relación a pequeños fragmentos de obras. Y esta es la legislación, decía, vigente hasta fechas bien recientes. ¿Qué ha ocurrido para pasar de esta legislación a la legislación vigente? Primero, que el mundo cambia y cambia a una enorme velocidad. Y quizá este precepto ya estaba un poco fuera de contexto cuando se publicó en 2006, pero ha sido ley en vigor hasta hace 4 días, como quien dice cualquiera. ¿Por qué? En primer lugar, porque en 2006 la realidad era ya una realidad digital y, sin embargo, el proyecto y la ley hablaban claramente de actividad de ilustración en la enseñanza en las aulas. Se planteó la polémica de si el aula era el aula física, la clase de cuando yo estudiaba, o incluía el aula virtual. Y parece claro que se refería solo al aula física porque ustedes saben probablemente que en los procesos legislativos existen una serie de trámites y de informes que hay que solicitar de manera obligatoria, y uno de ellos es el del órgano supremo de la Administración, que es el Consejo de Estado. Pues el Consejo de Estado, en noviembre de 2005, en otoño, no recuerdo si fue octubre o noviembre, cuando emitió el informe sobre lo que era entonces el anteproyecto de ley de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que introdujo este artículo, advertía al Gobierno que aula era aula física. Incluso le llamaba la atención en el sentido de, ahora en 2005
tenemos que seguir hablando de aula física, porque se sigue hablando aquí de aula física. Bueno, no se modificó el asunto, con lo cual este aula era el aula física. Y con esto se tuvo que funcionar hasta fechas bien recientes. Es un precepto que tiene una serie de conceptos jurídicos indeterminados muy importantes. El más importante de eso es el de pequeño fragmento, cuando un fragmento es pequeño, cuando es, como diría un jefe mío, medio pensionista, en fin. Y que dio lugar a una tremenda inseguridad jurídica. Porque en lo que a universidades se refiere, había comenzado ya la expansión de los campus virtuales como instrumento muy útil, entre otras finalidades, para hacer llegar a los estudiantes copias de obras o prestaciones protegidas. Hasta no hace tantos años, la forma en la que se podían llevar a cabo la distribución de esas copias se realizaba fundamentalmente a través de los servicios reprográficos de las universidades, a través de las copisterías de las universidades, como se decía en mi época. Bueno, esa era una actividad que desde CEDRO habíamos regularizado con base en una licencia, que es la que siguen manteniendo los centros reprográficos que están situados en las instalaciones de las universidades, a través de una licencia que autoriza a reproducir hasta el 10% de la obra y por la que se paga una remuneración. En su momento CEDRO, en el año 98, creo recordar, llegó a un acuerdo con CRUE sobre el tema de las fotocopias y eso ayudó a difundir ese modelo de licencia y modelo de contrato entre los centros. Estoy yendo para atrás en lugar de para adelante. Sí. Entre los centros de reprografía de las universidades. ¿Qué ocurre? Que tras la reforma de la ley de 2006 quedan fuera de ese sector todas las actividades digitales y que se pretendió hacer desde la entidad de gestión. Pues desde la entidad de gestión se pretendió reproducir el modelo y se reprodujo el modelo de la fotocopia en el ámbito digital. En primer lugar, nosotros nos tuvimos que ajustar a esa gestión digital. Me refiero a que, hablaba antes de que la entidad es mandataria de los derechos de autores y editores, nos tuvieron que mandatar la gestión de los derechos de sus obras en ámbitos digitales. Es decir, había autores y editores que nos habían mandatado la gestión de reproducción de sus obras a través de fotocopia, pero no en ámbitos digitales. Con carácter previo, obviamente, tuvimos que modificar los estatutos, modificar los contratos de gestión, obtener mandatos de autores y editores y crear el modelo de contrato de licencia que ofreceríamos a las universidades para la utilización de copias de libros, revistas, etcétera, a través de los campus virtuales. Se montó ese modelo de licencia y se fue ofreciendo esa licencia a las distintas universidades españolas. Primero con carácter individual, después a través de CRUE, después otra vez nuevamente a través de las universidades con carácter individual y, bueno, pues la verdad es que el asunto no tuvo demasiado éxito. No tuvo demasiado éxito, de tal modo que es bien sabido que se desarrollaron una serie de procedimientos judiciales contra universidades y tras el resultado de esos procedimientos judiciales, que yo siempre digo que como titular de los servicios jurídicos de la Casa, pues me siento muy satisfecho porque los resultados fueron francamente satisfactorios, pero como estrategia de la Casa no tuvieron el éxito pretendido, porque nunca fue la intención llegar a tan lejos como llegamos, es decir, siendo las universidades públicas en este caso, demandadas en parte de la administración pública, hubo que formular las correspondientes reclamaciones previas y nosotros pensábamos que con las reclamaciones previas comenzaría una negociación ordenada. El problema es que no hubo respuesta ni a las reclamaciones previas ni a las subsiguientes demandas. Y el resultado de todo ello, probablemente el legislador de 2014
pensó que la mejor manera de ordenar la situación era crear un límite de tal manera que las universidades no tuvieran que solicitar autorización y a cambio establecer un sistema de pago para autores y editores a través de las entidades de gestión. Y eso se hizo en la reforma de 2014 y entró en vigor en noviembre de 2015 y es donde nos vamos a centrar en este momento. La legislación a fecha de hoy, si decíamos que la de 2006 era extraña, la de 2014 es todavía más confusa, no tanto para la universidad, que tiene un límite propio y por lo tanto goza de una tranquilidad en el sentido de que el límite propio de la universidad está mucho mejor definido que el límite del que se benefician las instituciones de educación reglada de nivel inferior al universitario, como pueden ser los institutos. Es ahí donde el límite todavía aparece deslavazado y donde se crea una cierta inseguridad jurídica. Ya desde ahora adelanto mi opinión, ahora vamos a tener ahí en pantalla por si alguno no lo ha leído nunca, que un régimen legal quizá más ordenado hubiera sido el establecimiento de un mismo sistema jurídico para la utilización de obras y prestaciones protegidas en toda la enseñanza reglada, sin perjuicio de que la cantidad a abonar fuera muy diferente en un ámbito de universidad, de enseñanza secundaria o de enseñanza primaria, pero por lo menos tener u ofrecer una cierta seguridad jurídica. Porque si vemos ahí en la diapositiva o en la pantalla, lo que tenemos es un doble sistema, 32.3 del que se beneficia toda la enseñanza reglada de todos los niveles y un 32.4 del que se beneficia fundamentalmente la universidad. Y es ahí cuando yo califico la coexistencia de regímenes como de confusión y oportunidad perdida, en el sentido de que quizá la opción de un régimen uniforme, independientemente de que las cantidades a abonar fueran diferentes, habría sido más eficaz. Tampoco se prevén mecanismos de verificación y contraste, no se preveían en la legislación de 2014, en el sentido de que se funciona siempre con base en una creencia de, me explico, que no hay manera de comprobar los usos que se efectúan en las universidades, y se incluyen en 2014 los usos de investigación que no habían sido incluidos en la legislación de 2006. Y después existen una serie de exclusiones que, aparte de esas compilaciones de obras o recopilaciones de obras de texto y de obras plásticas, se excluye de manera expresa también del 32.3 y del 32.4 la utilización de partituras, de tal manera que para la utilización de partituras siempre hará falta la autorización del titular de derechos. Ahora vamos a ver si... Ese es el 32.3, que es el, se ve razonablemente bien, que es el límite del que se beneficia todo el profesorado de la educación reglada, independientemente del nivel correspondiente, así como también los investigadores. Como ven, lo que se permite es que no necesitarán autorización del autor o editor para realizar actos de reproducción, distribución y comunicación pública de pequeños fragmentos de obras o de obras aisladas de carácter plástico, fotográfico, figurativo. Obviamente, recortar una obra plástica atentaría a derechos morales, cuando, no concurriendo una finalidad comercial, se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: que tales actos se hagan únicamente para la ilustración de sus actividades educativas, tanto en la enseñanza presencial como en la enseñanza a distancia, o con fines de investigación y en la medida justificada por la finalidad no comercial perseguida. Dos grandes novedades en relación a 2006. La actividad investigadora, que no aparecía en 2006 y que no tiene por qué ser necesariamente actividad educativa que se desarrolle en el aula física. Que se trate de obras ya divulgadas, lógicamente,
porque si no supondría también afectaría a un derecho moral. También es cierto que una obra no divulgada pues sería difícil sería difícil que resultase conocida, y que las obras no tengan la condición de libro de texto, manual universitario o publicación asimilada, salvo que se trate de ella. A partir de ahí establece dos excepciones a la excepción para la utilización de libros de texto. Es un sistema confuso, pero es el que existe. Este derecho de remuneración, perdón, este límite o excepción al que no va unido al pago de ningún tipo de remuneración, puesto que al final del 32.3 dice claramente que los autores y editores no tendrán derecho a remuneración alguna por la realización de estos actos. Después, el artículo nos da una serie de definiciones que no sé yo si son muy acertadas o nos arreglan mucho la situación. Si ven a mitad del artículo, después de ese segundo, nos dice que se entiende para el legislador por libro de texto, manual universitario, publicación asimilada. Nos dice que es cualquier publicación impresa susceptible de serlo, editada con el fin de ser empleada como recurso o material del profesorado o el alumnado de la educación reglada para facilitar el proceso de enseñanza o aprendizaje. Pues bueno, algo arregla, pero a mí se me ocurren quizá mejores definiciones. Y tampoco yo creo que nos arregla demasiado esa definición que aparece ahí debajo de la letra D, cuando nos dice que a estos efectos se entenderá por pequeño fragmento de una obra un extracto o porción cuantitativamente poco relevante sobre el conjunto de la misma. Pues bueno, son definiciones legales, a ellas debemos atenernos, pero estoy seguro de que si ahora hacemos una encuesta entre todos ustedes, seguro que hay variedad de opiniones sobre qué se debe entender tanto por libro de texto. Parece claro, es decir, en el sentido de que el libro de texto es un libro que responde a, y no hay mucha mayor discusión, pero que se entiende a publicación asimilada, en ese caso, y sobre todo al pequeño fragmento. Son con estas definiciones con las que hay que trabajar. Si se cumplen todos estos requisitos, el profesorado de esa educación reglada de cualquier nivel puede llevar a cabo esta utilización y a cambio, bueno, pues no se genera ningún derecho de remuneración para autores o editores. Es la regulación que existe y, bueno, pues aquí en un ámbito universitario tiene un impacto más reducido, porque ustedes se benefician del 32.4, que con sus virtudes y sus defectos sí que es cierto que ofrece una mayor seguridad jurídica para quien trabaja en este entorno de educación superior. Puesto que nos dice el artículo 32.4, que es el que beneficia solo al ámbito universitario, que tampoco necesitarán la autorización del autor o editor los actos de reproducción parcial, de distribución y de comunicación pública de obras o publicaciones impresas o susceptibles de serlo. Primera gran diferencia. El 32.3 afecta a todo tipo de obras. El 32.4 a obra impresa o susceptible de serlo. Obra musical, obra audiovisual, pueden estar amparadas en la utilización de las mismas por el 32.3, el 32.4 afecta solo a este tipo de obras. Obras o publicaciones impresas o susceptibles de serlo cuando concurran simultáneamente determinadas condiciones. Que tales actos se lleven a cabo únicamente para la ilustración con fines educativos y de investigación científica, también aquí. Recordemos que en 2006 no aparecía esta posibilidad. Que los actos se limiten a un capítulo de un libro, artículo de una revista o extensión equivalente respecto de una publicación asimilada o extensión asimilable al 10% total de la obra, resultando indiferente a estos efectos que la copia se lleve a cabo a través de uno o varios actos de reproducción. Que los actos se realicen en las universidades o centros públicos de investigación por su personal y con sus medios e instrumentos propios, y que concurra al menos una de las siguientes condiciones.
que la distribución de las copias parciales se efectúa exclusivamente entre los alumnos y personal docente o investigador del mismo centro, es decir, son actos internos de la propia universidad y para el uso en la propia universidad, y que solo los alumnos y el personal docente o investigador del centro en el que se efectúe esa reproducción parcial pueda tener acceso a la misma a través de los actos de comunicación pública autorizados en el presente apartado, llevándose a cabo la puesta a disposición a través de redes internas y cerradas, a las que únicamente pueden acceder estos beneficiarios o en el marco de un programa de educación a distancia ofertado por dicho centro docente. Es decir, no Internet en abierto, sí intranets, sí campus cerrados, sí programas a los que accedemos todos con nombre de usuario y clave. Mejor o peor descrito, yo creo que es la idea que aparece claro. Usos digitales solo ámbitos cerrados. Nos dice que en defecto de previo acuerdo específico al respecto entre el titular del derecho de propiedad intelectual y el centro universitario o organismo de investigación, y salvo que dicho centro u organismo sea titular de los correspondientes derechos de propiedad intelectual sobre las obras reproducidas, hay que coger aire porque uno no llega bien a la coma, distribuidas y comunicadas públicamente de forma parcial según el apartado B, los autores y editores de estas tendrán un derecho irrenunciable a percibir de los centros usuarios una remuneración equitativa que será efectiva a través de las entidades de gestión. Resumiendo, límite pequeño 32.3 no da derecho a remuneración, límite de hasta el 10%, en este caso solo para obras impresas o susceptibles de serlo, da derecho a los autores y editores a exigir una remuneración. La remuneración se gestiona a través de las entidades de gestión correspondientes, que en este caso son VEGAP para las obras plásticas, en el sentido de que en los libros y demás publicaciones que existen obras plásticas que están insertadas en lo que es el soporte, y CEDRO para los autores de texto y los editores. Y después el 32.5, que sí que conviene recordar que no se entenderán comprendidas las partituras musicales, que siempre tienen un régimen especial, las obras de un solo uso, ni las compilaciones o agrupaciones de fragmentos de obras o de obras aisladas de carácter plástico, fotográfico, figurativo. La parte última ya aparecía en la ley de 2006. Y con este panorama se empezó a trabajar para ver cómo se ordenaba la cuestión. ¿Qué se hizo en aquel momento? Bueno, pues en la primavera de 2016, y después de meses de negociaciones, CRUE, Universidades Españolas, CEDRO y VEGAP firmaron un convenio por el cual se ha estado regulando el abono de esta remuneración en los cursos 2015-16, 16-17 y 17-18. Se fijó el abono de una cantidad global que han abonado en conjunto las universidades miembros de CRUE, que después se han distribuido entre ellas en función del número de alumnos y fijando el número de alumnos en función del número de créditos. Y ese ha sido el modo en el que se ha estado realizando el cumplimiento de esta obligación por parte de las universidades miembros de CRUE hasta la finalización del curso pasado. A fecha de hoy están en vigor, bueno, están en trámite o hemos empezado a negociar CRUE, CEDRO y VEGAP, y veremos en qué terminan las negociaciones. Los derechos de gestión colectiva obligatoria en la Ley de Propiedad Intelectual, después de esa reforma de 2014, están configurados de una manera en que al titular que sea, es decir, no solo existen derechos de gestión colectiva obligatoria en la obra de texto, también existen en la obra musical y en la obra audiovisual. Desde la Ley de 2014, cuando son derechos de gestión colectiva obligatoria, sobre todo como que están basados en un límite o excepción, al titular de derechos no solo se le ha privado del derecho de exclusiva, es decir, del derecho de autorizar o prohibir, porque ya da directamente la ley la autorización, sino que a la hora de fijar el importe al que aspiran de remuneración, es decir, yo quiero cobrar esto y no esto otro, la ley también le reduce sus facultades dominicales, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que las entidades de gestión tenemos la obligación de fijar tarifa para todos los derechos que tenemos que gestionar, salvo aquellos que, como les decía antes, tengan fijada tarifa por ley, aquí no hay fijada ninguna tarifa por ley, por lo tanto las entidades fijamos una tarifa. Con esa tarifa comunicada al Ministerio hay que negociar con los usuarios en el caso de que exista una asociación de usuarios representativa del sector.
En el caso de las universidades, lógicamente, esa asociación sería CRUE, Universidades Españolas. Y tras un cierto periodo de negociación, si hay acuerdo, pues como diría mi abuela, bendito sea Dios, es decir, perfecto, y si no hay acuerdo, lo que habrá que acudir es a un órgano de la propia Administración, a la sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, donde después del correspondiente procedimiento de negociación, solo que con un señor o con unos señores en medio, que son los que dirigen las negociaciones, se fijará el importe de esa remuneración. A fecha de hoy estamos en el periodo previo, es decir, en el periodo de a ver si nos ponemos de acuerdo entre nosotros, como hicimos en el año, o como fuimos capaces en el año 2016. Pues veremos, porque la cosa todavía está muy verde, tampoco nos hemos reunido demasiadas veces, así que no puedo adelantarles nada del aspecto económico. En el aspecto de los usos que puede realizar la universidad, pues ahí el convenio sí que es neutro, porque los usos son los que marca la ley. Son los que marca la ley y ¿que hay dudas? Pues claro que hay dudas, pero son los que establece el legislador. En su momento, también a nivel formal, supongo que ustedes lo conocen, lo que se hizo fue firmar un convenio marco, por llamarlo de alguna manera, entre CRUE y las dos entidades de gestión, y como anexo al convenio aparecía el contrato que después suscribieron las casi 80 universidades miembros de CRUE. Pues bueno, pues me imagino que a fecha de hoy la estructura sería parecida, pero hoy estoy aventurándome a lo que pueda ocurrir en el desarrollo de las negociaciones. Y poco más puedo contarles al respecto, porque hemos tenido pocas reuniones, y ya saben todos ustedes que en las primeras siempre son de aproximación, de tantear un poco a la persona que se sienta al otro lado de la mesa, a pesar de que en algunos de los casos somos viejos conocidos, o sea que tampoco hay mucho que presentarse ni mucho que tantear. Y sobre este tema hablaremos ahora, si les parece bien, en el turno de ruegos y preguntas. Sí que les recuerdo, en todo caso, perdón, es que no estoy donde tengo que estar. Sí, ya pasó, perdóname, gracias. Teníamos ahí el resumen de lo que acabo de hablar, del 32.4, simplemente el resumen de las ideas fundamentales, que afecta a los usos digitales de libros y otras publicaciones, no a obra musical y audiovisual, que sé que ahí se plantea otro problema, pero la legislación afecta solo a este tipo de obras. El límite del 10%, que deben cumplirse de manera acumulativa una serie de requisitos personales y materiales. Recordemos aquello de que tanto los medios humanos como materiales sean de la universidad. Remuneración, en este caso, para autores y editores. En defecto de acuerdo, lo establecerá la sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual. Gestión colectiva obligatoria, CEDRO y VEGAP, repertorio universal. Es decir, ¿por qué repertorio universal? Recordemos lo que hemos dicho al principio, se trata de un derecho de gestión colectiva obligatoria, por lo tanto aquí el repertorio es universal, va más allá del correspondiente a los miembros de la Casa, y que entró en vigor en noviembre de 2015. Es decir, este es el cuarto curso académico con este régimen jurídico. Y por último, recordar que en aquellos casos, simplemente, que lo tienen en la presentación, en aquellos casos en que el uso que se quiera hacer no está amparado por ningún límite o excepción de los contenidos en el artículo 31 a 40 de la Ley de Propiedad Intelectual, que son esos supuestos en los que decía que es la ley directamente lo que autoriza, la que autoriza ciertas utilizaciones de las obras protegidas, cuando no están esos usos que pretendemos llevar a cabo dentro de ese límite o excepción, es necesario solicitar una autorización. En nuestro caso, en el caso de CEDRO, ofrecemos tres tipos de licencias: licencias generales, licencias de pago por uso y una serie de licencias intermedias o transaccionales, que son las que afectan a la utilización o reutilización de artículos periodísticos. En cuanto a las licencias generales, pues lo que vemos, ahí vemos la norma general, el uso que se pretende llevar a cabo no está amparado por ninguno de los límites o excepciones. En ese caso hace falta solicitar autorización.
Los límites y excepciones aparecían en esos artículos que les he mencionado antes, 31 y siguientes, y luego el artículo 40 bis establece una cláusula interpretativa sobre esos límites y excepciones. Es lo que se conoce como la regla de los 3 pasos. Aparece en el artículo 40 bis, aparece en el Convenio de Berna y en todos los tratados internacionales sobre la materia. Y viene a decir, o dice, que los límites y excepciones son esos casos y no otros, y que deben interpretarse de un modo tal que no afecten a la normal explotación de la obra ni ocasionen un perjuicio injustificado a los titulares de derechos. ¿Para qué sirve esto? ¿O para qué puede servir esto? Para, si en algún momento, desde el usuario o el legislador o el Poder Judicial, si llega a la correspondiente demanda, pueda interpretar el alcance de cada uno de los límites. Si algo, es decir, decidir si algo está incluido o no en ese límite concreto o si, por el contrario, había que solicitar autorización. Como se pueden imaginar ustedes, la vida está llena de casos grises, es decir, que blancos y negros absolutos, pues a verlos haylos, pero es mucho más rica la variedad de grises, desde el gris perla hasta el gris marengo, todos los grises que queramos. Y es ahí donde en esa gama de grises, donde las reglas de interpretación pueden resultar de cierta utilidad, si somos capaces, obviamente, de colocarnos unas gafas no ladeadas hacia ninguno de los dos extremos, porque si no, a uno le parecerá seguro todo blanco y a otro le parecerá todo negro. Ofrecemos 3 tipos de licencias: las licencias generales, que van unidas al pago de una tarifa general. La licencia general es la que tiene que solicitar aquel que en su actividad cotidiana o habitual lleva a cabo utilización de contenidos protegidos, pues con esa misma regularidad prácticamente habitual o cotidiana. Es decir, el clásico, en el ámbito en el que estamos, el servicio de reprografía de la universidad, que lo mismo hace fotocopias de presentaciones PPTs, de apuntes manuscritos, que seguro que hay alguno que todavía los hace, de los alumnos, o de libros o revistas. Ahí el servicio de reprografía necesita una licencia y la obtiene, paga la cantidad correspondiente derivada de la tarifa general que está comunicada al Ministerio y puede llevar a cabo esa utilización dentro de los límites de la licencia. Y después ofrecemos también para determinados supuestos licencias de pago por uso. La licencia de pago por uso debe, o conviene que la solicite, o debe solicitarla aquel que, o por un lado, el uso que quiere llevar a cabo de la obra protegida excede, bien sea del límite o bien sea de lo permitido por una licencia general. Imaginémonos que quiere reproducir el 15% de la obra, o el 25% o el 38% de la obra. El 10% lo puede tener autorizado por ley o por la licencia general, pero hemos dicho el 38%, pues el 28% restante necesita una autorización puntual para llevar a cabo esa utilización del 38% de la obra. Pues se solicita esa licencia puntual para esa obra concreta. Tenemos un portal web que se llama conlicencia.com, en el que se puede buscar la obra en el correspondiente, o se puede localizar la obra a través del correspondiente buscador. Se seleccionan los usos y el alcance, es decir, si es fotocopia, escaneado, red, no red, número de alumnos, número de empleados, si se trata de empresas, y se obtiene el precio que el titular de derechos, porque en estos casos son precios que fija directamente el titular de derechos. Esto en la licencia de pago por uso no son tarifas generales de la entidad de gestión, porque no es una licencia general, sino que es una licencia de pago por uso, y se puede calcular lo que hay que pagar para llevar a cabo esa utilización concreta de la obra o prestación específica que se pretende utilizar. Un usuario clásico, en el caso de licencias de pago por uso, ha sido y es la Universidad Oberta de Cataluña, que, como bien saben ustedes, tiene un modelo de enseñanza online desde el inicio, y que, por lo tanto, de siempre, fue la primera que tuvo la licencia digital de Cedro, y la que a fecha de hoy no necesita esa licencia digital, porque obviamente también se beneficia del 32.4, pero esos usos del 32.4, ese límite del 10%, a ellos se les queda muy corto en diferentes ocasiones, y por lo tanto suscriben para los diferentes grupos licencias de pago por uso. Y como llevo ya casi una hora, y me imagino que lo más enriquecedor para todos va a ser el turno de ruegos y preguntas, pues me callo y espero a que comenten ustedes, si te parece, Luis,
y seguimos así la conversación. Muchas gracias. ¿Preguntas, sugerencias, comentarios? Gracias a la primera valiente, porque este momento es duro. Gracias. Es una pregunta en relación a este próximo convenio que se está negociando con CRUE. Si parece, por lo que se sepa hasta ahora, que sigue el modelo de pago por tarifa, digamos la tarifa por alumno, o se va a pasar a este pago por uso efectivo, que hay por ahí algún proyecto de herramienta o algo así. No sé cómo está eso ahora. Sí, yo creo que en lo que se refiere al 32.4, el único modelo eficiente de abono de remuneración, y voy a explicar por qué, es el de la tarifa plana. Porque primero, porque va prácticamente intrínsecamente unido a un límite o excepción que digamos que le ofrece al usuario una barra libre. Punto número 1. El usuario puede utilizar absolutamente todo tipo de obras nacionales y extranjeras de acuerdo con ese 32.4. Pero es que a su vez un sistema de pago por uso obligaría a que el precio fuese distinto para cada tipo de obra, para cada tipo de uso y para cada tipo de todo. Es decir, si se va a un sistema de pago por uso, el sistema de pago por uso lleva a una especificidad, lo diré, concreta de pago para cada obra que se vaya a utilizar. Me explico. Nunca sería, por ejemplo, igual el precio del uso de unas páginas de una obra de una determinada materia al uso de unas páginas de otra materia, porque no es el mismo el precio de una obra y de otra obra, y el perjuicio que sufren unos y otros titulares de derechos. También habría que ver el alcance del uso de las unas y las otras. Y a su vez, eso le obligaría a la universidad a establecer sistemas de determinación de uso, información del uso, de verificación y contraste a la entidad de gestión y permitir que la entidad de gestión verificase todos los usos de las universidades. Esto llega a que en el papel puede resultar un sistema estupendo, a convertirlo en la práctica en un sistema absolutamente ineficiente de gestión y sobre todo tremendamente gravoso para la universidad, porque tendría que establecer ese control absoluto de todo lo que se efectúa en su entorno. Y en su entorno es desde, si se cumplen las condiciones, puede ser no solo digital, sino que pueden ser fotocopias, es decir, fotocopias que distribuye un profesor a un determinado grupo. Pueden ser las utilizaciones a través de la red, pueden ser, ¿por qué no?, utilizaciones o envíos a través de los correos electrónicos internos de la casa. Todos esos usos deberían estar, iba a decir fiscalizados, pero queda muy feo, controlados, verificados, contrastados por la universidad y con posibilidad, obviamente, de contraste por parte de los titulares de derechos. Y eso sobre cada obra y sobre cada uso concreto pues lleva a que sea un sistema ineficiente, a pesar de que en el papel lo aguante todo. Y probablemente por eso ningún país de nuestro entorno va a ese tipo de uso, sino que va digamos que a una autorización de hasta 1%, a fecha de hoy el 10 es el generalizado. Tradicionalmente en el Reino Unido se mantenía el 5, es decir, las licencias que concedía la CLA, el CEDRO británico, permitían la utilización de hasta el 5. El 5 parece que se considera que es insuficiente a fecha de hoy, es decir, que se queda corto y aumentó hasta el 10. El 10 es un estándar generalizado y esa utilización del 10, en otros países va número de palabras, etcétera, va unido al pago de una remuneración plana. ¿Lo que vaya a salir? Pues no lo sé, pero mi opinión es que el único sistema eficiente de gestión es ese, porque el otro lleva tales gastos y costes de gestión que lo convierten en un sistema ineficiente, sobre todo para la universidad, que es la que luego tiene que hacerse cargo de esos sistemas de control. Gracias. ¿Dudas? Sí, ahí hay otras. Me gustaría saber cómo queda una práctica que era la habitual o la que yo conocía
de uso habitual y aceptado en general para publicaciones, que es que cuando uno necesita en una publicación o en un texto docente también reproducir, en los textos normalmente no hay problema porque uno los cita y cita ideas, no tiene por qué copiar al pie de la letra, pero reproducir una figura, un gráfico, una tabla, un mapa, bastaba con modificar pues a lo mejor en plan caricaturesco un acento, pero en fin, cualquier pequeña modificación de una figura, por ejemplo, para poder decir modificado según fulanito, y en ese caso la reproducción ni era plagio ni era susceptible de reclamación, porque se citaba al autor y no se copiaba literalmente, sino que se aportaba algo. ¿Cómo queda eso? Bueno, pues ahí habrá para todos los gustos. Primero, si estamos citando, podemos tocar o reproducir el cuadro o el gráfico completo. Si después lo voy a citar para su comentario, análisis o juicio crítico, que eso es lo fundamental. Es decir, en los trabajos de investigación, esa es, digamos, que la evolución del trabajo de investigación, coger fragmentos de obras ajenas para su comentario, análisis o juicio crítico. Si se va por esa línea, pues no se va mal. A mí casi me preocupa más, o me preocuparía más, el hecho de que lo modifico. Porque si lo modifico, estoy modificando algo que es ajeno, que no es mío. Es decir, a mí personalmente me preocuparía más el hecho de alterar lo que es ajeno, que vaya siendo una práctica habitual, pues bueno, a mí me preocuparía más la alteración de eso que ya está a la utilización debidamente referenciada y siempre que se haga un comentario, análisis o juicio crítico del mismo. Esto es, no introducir algo, perdón por la expresión, para que haga bonito, sino porque es una parte de un material que utilizo en mi labor investigadora y de avance del conocimiento. Lo de alterarlo a mí me provoca más dudas. ¿El señor? Quizá estamos refiriéndonos a inquietudes o a objetivos diferentes. Tú entiendes desde el punto de vista de los derechos de autor. Lógicamente. Yo me refiero a lo que hace un autor que publica un trabajo de investigación, por ejemplo, y que publica pues una figura que usa y comenta. El problema al que yo aludo es que las editoriales normalmente reclaman derechos exclusivos y una autorización de la editorial para reproducir ese texto. Eso era lo habitual hasta ahora. Pero que esa reclamación no tenía lugar si tú dices, esta figura la he modificado, por ejemplo, he traducido los pies de la leyenda de un plano geológico, por ejemplo, de un plano industrial, o he cambiado algunos de los datos que hay ahí porque considero que estaban equivocados. Yo digo que lo he modificado, o sea, no hago un fraude al autor. Digo, fulanito tal, modificado por mí, y explico en el texto por qué. Y el hecho de publicarlo modificado era algo que neutralizaba el derecho a reclamar de la editorial, cosa que puede parecer muy tonta, pero cuando se está haciendo un trabajo científico que hay que publicarlo y hay que poner todo el esfuerzo en la redacción del texto, es tener que estar escribiendo a 15 editoriales para que le den a uno la respuesta y esperar a las respuestas y para publicarlo se quema el bollo en el horno, vamos. Sí, pues prácticamente tengo que reiterarme lo que le he dicho antes. Primero, efectivamente, la regla general es que hay que solicitar autorización en lo que a derechos patrimoniales se refiere. Después, habría que ver a quién hay que solicitar la autorización. Me explico, usted dice a la editorial. En principio sí, porque la editorial tiene forma de contacto habitual y sencilla, pero si se trata de una obra antigua, a lo mejor no tiene ya los derechos la editorial, sino que hay que acudir directamente al autor correspondiente. Pero en principio la regla general es la solicitud de autorización. Y respecto a lo de modificar, es ahí, me reitero, donde yo veo mayor problema, en el sentido de que la utilización se puede intentar, si verdaderamente es una pieza de ese trabajo de investigación, subsumir dentro del límite de cita,
pero si lo que utilizamos es la pieza en su totalidad. Mientras que si alteramos determinadas cuestiones, pero si ustedes como investigadores lo saben mucho mejor que yo, que no lo soy, podemos estar de alguna manera infringiendo quizá no un derecho patrimonial, pero sí un derecho moral. Es decir, a lo mejor es cita, pero es cita de esa manera porque no estoy reproduciendo la obra, ni siquiera esa obra plástica en su integridad. Es decir, es una zona de... una cosa es la práctica, efectivamente la práctica académica o la práctica investigadora, y otra cosa es la subsunción de esa práctica investigadora cotidiana en las normas de derechos de propiedad intelectual. Y ahí es donde hablábamos de la zona de grises. Ya le digo, lo de solicitar autorización es evidentemente lo que más nos asegura la utilización que vamos a hacer. Eso sí, si se trata de una obra antigua, a lo mejor no es directamente a la editorial, sino que hay que contactar con el autor y eso puede ser todavía más complicado, sobre todo si hay herederos o cosas por el estilo. Y después, pues, si se trata de la inserción de una obra plástica ajena en un trabajo de investigación, pues puede efectuarse en determinados casos a través de la cita, para su comentario, análisis o juicio crítico. Pues muchas gracias, Javier. Gracias.